Muy buenos días, leemos el Evangelio de hoy en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido de tanto Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este día queremos compartir la palabra de Dios, el llamado que le hizo Jesús o la elección que hizo Jesús a los apóstoles, a las personas que iban a conducir o iban a formar la iglesia primitiva, la fundación, las bases de esa iglesia de Cristo. Para eso, cuando él eligió a estas personas, dice la palabra que se fue a orar a un monte o a un cerro, a un monte dice, y se fue a orar a un monte. Dice que allí pasó toda la noche orando. Jesús, el Hijo de Dios, el que todo lo puede, oró bastante. En muchos pasajes bíblicos podemos ver que Jesús oraba. Incluso la noche antes de ser entregado dice que oraba, y la oración, en la oración botaba sudor, y esos sudor eran gotas de sangre. Entonces, una de las cosas fundamentales que debemos tener en cuenta nosotros en nuestra vida, que la oración es la herramienta fundamental para nosotros poder estar agarrados o en contacto con esa persona. La oración es una comunicación. La oración es ese contacto que debo tener yo con Dios. La persona o el cristiano que no ore está totalmente alejado de Dios. Es como cuando nosotros tenemos un diálogo. La oración no es más que un diálogo con Dios. Hay muchas formas de orar. Está la oración de acción de gracias. Señor, gracias por este día, por esta noche, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por los alimentos, gracias por las cosas obtenidas, gracias por mis pruebas, por mis tentaciones, gracias por mi enfermedad, gracias por mi salud, gracias Señor por el agua, gracias por el sol, por la naturaleza, por las aves, por las plantas, por X. Gracias, es una acción de gracias, eso es una oración, eso es una acción de yo expresar la alegría hacia Dios. Está la oración de petición. Es la más común que nosotros las personas o los cristianos hacemos. Señor, yo quiero que me dé, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, yo quiero un carro, yo quiero una finca, yo quiero una casa, yo quiero esto. Nos volvemos pedigüeños. Esa es la oración del pedigüeño, puro pedir y pedir y pedir y nunca damos nada. Se llama oración de petición. Está la oración de intercesión. Yo intercedo, Señor, pido por mi país Venezuela, pido, Señor, por mi familia, pido por mis hijos. Señor, yo pido por este enfermo para que pueda ser sanado, sea curado. Yo pido, Señor, por X, estoy intercediendo por X o por Y, por una nación, por un país, por una familia, por X. Intercesión, oración de intercesión. Oración de contemplación, ya es una persona que entre más en oración, un cristiano que ya está más profundamente agarrado de Dios, a contemplar la naturaleza, a darle gracias a Dios a través de la contemplación,
Cuando empiezo a meditar el río, a meditar la naturaleza, una ave, una flor, empiezo a meditar. Es una acción de gracia. Y así sucesivamente hay no recuerdo mucho las clases de oración, pero son las más comunes, ¿sí? Las oraciones. Para nosotros estar en contacto con Dios, debemos permanecer en oración, así como lo hizo Jesús. Le clamó a Dios que le diera la gracia, o que no sé qué le diría, que iba a elegir a estas 12 personas para que fueran los guías, para que fueran los promotores, para que fueran las bases de esta sociedad, de esta iglesia primitiva. Nosotros debemos estar orando, diariamente debemos estar en oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la Santa Eucaristía, a través del Santo Rosario, a través, de tantas cosas que la iglesia primitiva, la iglesia católica enseña. Lo que pasa es que a veces nosotros los católicos no sabemos orar, no sabemos qué es orar, no sabemos leer la palabra de Dios, porque no preguntamos, porque no buscamos, porque no nos interesa la salvación. Prácticamente así es. Yo voy a la misa a veces porque no tengo nada que hacer, porque estoy aburrido, porque para no escuchar a mi esposo, para no cocinar, para no lavar, para evadir. Y por eso voy a la iglesia. Pero no es porque verdaderamente estoy convencido de que la iglesia, que la Eucaristía, está el cuerpo y la sangre de Cristo allí. Yo tengo que ir porque es una necesidad para mí. Más de una obligación, es una necesidad de nosotros los cristianos. Igual que la oración, igual que los sacramentos, igual que la comunión, igual que la Eucaristía, es una necesidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que es una necesidad, nosotros es como cuando una persona tiene hambre, busca la forma de cómo comer, porque es una necesidad, que es algo que lo necesita. Así es la palabra de Dios, así es nuestra vida espiritual. Es importante conocer estas cosas. Cuando nosotros empezamos a orar, Dios empieza a manifestar su amor a través de nuestras peticiones, a través de la acción de gracia, a través de tantas cosas que nosotros podemos hacer. Y vemos más adelante que Jesús, Pedro, allí se forma la iglesia, y más adelante, o más atrás, perdón, en Mateo 16, 18, cuando lo autorizó a Pedro para que fuera cabeza de la iglesia acá en la tierra. Por eso Pedro, en un momento, Jesús le dijo: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya había sido elegido como apóstol, como sucesor. Y Pedro aceptó y fue el primer papa de la iglesia católica. Por eso decimos que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó, porque Pedro, a través de Pedro, si nos ponemos a ver la historia, no, que eso no aparece en la Biblia. No todo lo que se hizo está en la Biblia, ni lo que hizo Jesús todo está en la Biblia. Dice que si no hubieran papeles en la tierra para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Las escrituras más se basaron en 3 años. Imaginen lo que hizo Jesús, y lo que hizo cuando tenía 12 años, que se perdió en el templo, y cuando nació, que se lo llevaron al desierto. Cositas, 3, 4 cositas. Pero en sí, que hizo Jesús desde 12 años hasta 30 años, imagínense ustedes, no hay una cantidad para escribir todo lo que hizo. Entonces no todo está escrito. Por eso los hermanos protestantes a veces, no, que eso no aparece en la Biblia, que Pedro es el primer papa. Claro, fue elegido. En Mateo 16, 18, Jesucristo, el que dice: se me ha dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra, por eso yo les mando y hagan esto. Mateo 28, 18. Y Pedro lo eligió y lo llamó, y Pedro aceptó. Dice que de ahí en adelante murió Pedro, y eligieron a Lino. Después murió Lino, eligieron a Clemente, el otro, y han pasado 267 papas, con este papa que tenemos, que se llama Francisco, el Papa Francisco. Entonces hay una secuencia, hay una cadena que no se reviente en ningún momento, desde el principio hasta el 2024, que todavía está el Papa Francisco. Está la sucesión apostólica.
Ahí tenemos la cita bíblica en Hechos de los Apóstoles, cuando le impuso la mano al otro, el otro le impuso la mano al otro, le impusieron las manos cuando fueron a elegir, a sustituir a Judas, y así sucesivamente existió y existe la sucesión apostólica. Cada vez que se va a ordenar un sacerdote, el obispo impone las manos arriba de ese sacerdote, porque para que esa transmisión del Espíritu Santo sea sea transmitida, sea pasada allí a este sacerdote. Entonces la iglesia es la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la que fundó Cristo en Mateo 16, 18. Si tú estás perteneciendo a cualquier otra doctrina falsa, pues estudia las Escrituras y empieza a estudiar no solamente todo lo que está en la Biblia, sino también estudie la historia, eso está todo escrito. No, pero es que nadie estaba en ese tiempo. Cuando Simón Bolívar, ¿quién estaba? Cuando murió Simón Bolívar, cuando la historia de Simón Bolívar, ¿quién está vivo ahorita? No hay nadie. Pero está la historia, está todo lo que Simón Bolívar. Así igualmente que Jesús, igualmente de la iglesia, de que la iglesia se fundó de todas estas cosas. Entonces debes estar participando en esas doctrinas falsas, inventadas por hombres desde el año 1520, cuando Martín Lutero se abrió de la iglesia católica. Son muchas cosas que debemos aprender, y eso todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que a veces las personas se basan en lo que me dicen y no estudian la verdad. Entonces motivarlo primeramente a la oración y segundo a estudiar las Escrituras para que podamos entender, escuchar y comprender lo que quiere Dios a través, pues llamarnos a través del Espíritu Santo. No se olvide compartir este video, darle me gusta, darle a los comentarios, comenta la enseñanza y compártelo con tus contactos para que se vaya extendiendo la palabra de Dios por diferentes lugares, por diferentes partes, y así tú estás evangelizando. Las redes sociales no solamente son para ver videos, para ver cosas, las redes sociales también se utilizan para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. No importa que tú no sepas predicar, pero con tú compartir un video donde des la palabra de Dios, tú estás evangelizando ya a esa persona. Les animo para que me ayuden a compartir. Somos misioneros de la paz y estamos trabajando en esta gran misión de la Gran Sabana, Estado Bolívar, Venezuela. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones.